Noticias urgentes en Radio Popular de Valencia. Atención, atención. Interrumpimos nuestro programa para transmitir a ustedes un avance informativo de actualidad. Habla la redacción de Radio Popular. Atención. Gobierno Civil de Valencia y la Junta de Protección Civil ruegan a todos los vecinos de los pueblos próximos al embalse de Tous abandonen sus hogares, marchando en familias agrupadas y sin usar vehículos hacia los lugares más altos de las inmediaciones. No es aconsejable refugiarse en edificios altos. Deben llevar mantas y abrigo, a ser posible, sin preocuparse de alimentos. Los pueblos que deben evacuarse rápidamente son Alberique, Antella, Gabarda, Sumacárcel, Alcántara del Júcar y Rotglá. En alerta, sin evacuar, deben quedar prevenidas las poblaciones de Játiva y Alcira. Repetimos, atención, atención. Gobierno Civil de Valencia y la Junta de Protección Civil ruegan... El gobernador civil José María Fernández del Río insiste en la realidad del peligro. Ese caudal excesivo es el que nos tiene verdaderamente preocupados y el que nos ha empujado a dar la orden de desalojo de todos estos municipios. Yo quiero insistir en que el peligro, por desgracia, no ha pasado. En que, aunque se vea que por algunos de estos municipios ha pasado una ola de agua, que no vuelva la gente, por favor, a sus casas, y al contrario, que se siga haciendo estos desalojos como recomendábamos esta tarde, llevando lo imprescindible, ropa de abrigo y mantas, y saliendo las familias completas, a fin de que la familia cuide un poco de sí misma. Sin vehículos, los vehículos se entorpecen y producen taponamientos y falta de agilidad. Y que por favor ocupen las cotas más altas de su municipio, de los municipios vecinos. Recordamos nuevamente que hasta las 3 de la mañana la cadena de emisoras de Radio Popular emitirá información cada 15 minutos si se produce alguna novedad en torno a las inundaciones de Valencia, y que desde las 3 de la mañana a las 7 Valencia, Radio Popular de Valencia, centralizará toda la información a este respecto. Radio Popular de Valencia. Radio Popular de Valencia pasa a ser cabecera de su cadena. Durante toda la noche mantiene conectadas con sus estudios y unidades móviles a las 45 emisoras de la COPE. España entera está informada, y los náufragos del Júcar, que han escapado monte arriba con un transistor pegado a sus oídos, mantienen, a través de él, un hilo de esperanza y de comunicación. Las antenas de Radio Popular de Valencia les envían una y otra vez su mensaje de aliento. A todos los valencianos que están en el monte con un transistor, a los que han huido de sus casas y pueden oírnos, Radio Popular de Valencia quiere hacerles llegar las palabras de aliento, el ánimo y la solidaridad de los demás hermanos de Valencia. Las autoridades y el pueblo de Valencia capital, los vecinos de los demás pueblos y España entera, les anima a resistir y a vencer la adversidad. Son innumerables los ofrecimientos que se reciben y es incontenible el afán por salir en vuestra ayuda. A los valencianos que están en el monte, bajo el miedo, el llanto y el dolor, les decimos que no están solos, que Valencia les entiende, les quiere ayudar, está caminando hacia ellos. Tened confianza, lo peor está superado. Parece que se abren camino las buenas noticias. Esparcid esperanza y buenos ánimos. Todo lo humanamente posible por socorreros está haciéndose sin pararse ante nada. La noche va a ser vencida y os recuperaremos a todos con la ayuda de Dios. Adelante, resistid y tened aliento, que falta muy poco para abrazaros.